Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Continuamos con el libro de Iorio, el perro cristiano, capítulo 4. Defensores de la fe. Veo a muchos jóvenes de mi edad que están escuchando Pescado Rabioso, Aquelarre, cosas viejas. Y cuando los veo pienso que a mí me van a escuchar dentro de 20 años. Ricardo de Iorio, 1983. La negra Polly le señaló al guitarrista de riff la presencia de un joven metalero que observaba el encuentro de ambos. ¿Viste ese pibe? Eso es lo que vos generás, papo. El pibe ese es como vos, pero más chico, le dijo Polly. Estaban entonces en los camarines de un concierto montado en el polideportivo del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. En el concierto, además de riff, tocaron Patricio Rey y sus redonditos de ricota, cuando el grupo todavía no tenía una formación estable. De ahí que Luca Prodan tomara el micrófono esa noche. Era septiembre de 1982. A pedido de Polly, fue el Carpo a saludar a Iorio, que vestía con su rigurosa campera de cuero, jeans, muñequera con tachas y usaba el pelo largo, claro. ¿Qué haces, pendejo? Vos tocas en B8, ¿no? Preguntó Papo. Sí, respondió el bajista. Escuché hablar de ustedes. Me dijeron que suenan bárbaro. A Iorio se le hinchó el pecho de orgullo en aquel momento. Si Ricardo Iorio tiene algo para destacar sobre ese primer encuentro personal con Papo en el backstage de un concierto, se queda con el hecho de que fue algo muy emotivo y también importante, porque mi generación aprendió a tocar la guitarra y a tocar rock con Papo. Yo fui muy vapuleado en mi adolescencia por llevar discos a la casa de un amigo de una amiga. Todos se burlaban de mí diciendo que eso era rock cuadrado, porque la gente en esa época escuchaba Invisible o Spinetta. Ese festival fue una cosa muy linda, continúa Iorio. Antes de Riff, tocó Patricio Rey en una especie de zapada con Sumo porque eran amigos. Luca Prodan subió a cantar en hojotas con una careta y una camiseta de San Lorenzo. Sky tocó la viola. Petinato estaba vestido de color naranja y tenía una pierna enyesada. Eso fue una locura. Después, cuando subió a tocar Riff, me acuerdo que ese concierto se volvió un desmadre. Polly, la histórica manager del grupo, aclara por qué Patricio Rey y sus redonditos de ricota no tenían en ese tiempo una distribución de roles muy definida arriba de los escenarios. Como el indio no quiso ir a cantar a ese concierto y el hermano de Sky, que también cantaba, se había ido a Venezuela, entonces lo invité a Luca y a Petinato. En ese momento cualquiera se subía al escenario en un concierto de Los Redondos. El indio no era el único cantante. El que estaba, cantaba. Pero ese grupo de gente ya era Patricio Rey. Después del recital, esa noche estuvimos todos juntos en el camarín tomando y riendo con Luca Prodan. Ahí fue que presenté a Ricardo con Papo. Iorio, quien todavía era parte del público en ese tiempo y recién comenzaba a hacerse conocido en B8, recuerda. Fue esa misma noche cuando Sky Bailinson me dijo que yo llevaba puesta la marca de Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, que mató a su hermano Abel por celos. Muchos años después, ya de grandes, en la galería Bond Street, volví a encontrarlo y le pregunté cuál era la marca de Caín. Sky me contó la leyenda de cuando Dios lo expulsó a Caín del Edén y le puso una marca. Me dijo que esa marca identifica a aquel que será un hombre distinto. Los músicos, los poetas, los locos. De alguna manera llevamos una marca por la cual nos reconocen, y está claro que de chico se veía que yo iba a ser lo que soy. Ricardo siente un gran orgullo por haber trabado amistad con Sky y Polly, pero especialmente con Papo. La primera vez que lo vio tocar en vivo fue unos meses antes de este encuentro en La Plata, cuando concurrió al concierto de Riff, organizado por Marcelo Tommy en el Club del Porvenir, en el que también participaron Dulces 16 y Mam. Todo cambió a partir de entonces. Apareció Riff en el festival y fue un descontrol porque la gente era un poco más brutal que ahora. Lo que advertimos quienes veíamos y veníamos siguiendo a Papo desde siempre a través de sus discos
era que Michel Peronel y Vitico le dieron una presencia más metalera a su música. Iorio jamás hubiera imaginado en su adolescencia, cuando escuchaba discos de Papo Blues, que establecería algún tipo de vínculo con el guitarrista. Aún por la época de este concierto, trabar relación con Papo era algo increíble para él. Ciertamente, su relación más estrecha llegaría mucho más tarde, en épocas de Almafuerte, pero fue a partir de B8 cuando Ricardo comenzó a codearse con Papo. Así lo recuerda el Carpo, que era un bravo. Siempre joda, siempre risa. El chabón nunca dijo: paren con la joda, que estamos volviendo locos a todos. Tuve muy buena onda con él, y con Vitico también inclusive. Vitico cada tanto viene a los conciertos de Almafuerte. Otro encuentro significativo que Iorio tuvo con Papo en sus épocas de B8 ocurrió en el estudio Edipo, cuando el guitarrista participó de la grabación del disco Luchando por el Metal. Papo fue invitado al estudio por Alberto Samarvide y valió la pena. Era lo más grande que el Carpo fuera al estudio, admitió Iorio, porque Papo fue un gran campeón del rock de la gente pobre. Fue el verdadero rock de acá. En Cosquín, para un programa de radio, una vez me preguntaron qué cosas me unían a Papo aparte de la música, y no dudé. Dije: las putas y la falopa. Un día Epifanio se aventura a explicar a qué se debe el entusiasmo de Papo por un grupo como B8. Estaba enamorado de ellos porque encontró en B8 una vuelta de rosca a lo que él tocaba. El único grupo que era un poco más pesado y veloz que Riff era B8. Si bien en términos de profesionalismo B8 era un delirio absoluto, tenía una magia y un carisma que los diferenciaba del resto. Seguramente hubo bajistas que tocaban mejor que Ricardo Iorio o mejores grupos que B8 en lo musical, pero no tenían esa magia y ese carisma que hizo que B8 fuera lo que fue. Papo era un tipo muy hábil en ese sentido. Observaba y analizaba. En un momento, cuando miró a su alrededor, se dio cuenta qué nivel de música, a nivel onda, B8 era lo mejor que había en este país. Al margen de la participación de Papo en el disco, Ricardo recuerda Luchando por el Metal por su carga de adrenalina y por su resentimiento contra el rock establecido. El álbum trajo aparejadas presentaciones memorables para B8, como por ejemplo, cuando fueron teloneros de Riff en el microestadio de Vélez Sarsfield el 16 de julio de 1983. Para esa época, según relata Gustavo Roweck, comenzó el delirio en B8. Para mí, aquel mito de que nos desafinaron las violas en ese concierto con Riff es el principio del fin. A partir de ahí, comenzaron a crearse personajes, aparecieron los celos, los egos, las peleas de poder, y empezaron las paranoias. Obviamente la falopa se metió en el medio. A Osvaldito no sé qué le pasó, yo lo adoraba porque era como mi hermano, pero se dio vuelta muy rápido con el alcohol. Entonces empezó una estúpida rivalidad. Pienso que también se lo acusó injustamente a Mundi Epifanio. Hubo un momento en B8 que todo lo que tenía que ver con Mundi, Riff y Papo era mala palabra. Fue una guerra estúpida que no tenía por qué haberse desatado. Efectivamente, en ese tiempo y hasta no hace mucho, Ricardo Iorio disentía de la forma de trabajar de Mundi Epifanio. Todo lo concerniente al productor le parecía raro, si bien hoy las diferencias están limadas. Lo importante es que ahora se llevan bien, diría Marcelo Caputo. Ricardo discutía con él porque tenía otra forma de pensar y actuar, y en su momento Mundi se sintió tocado por el libro de B8 que escribió Ana Mourín. Incluso hubo un juicio en el medio. Hace un tiempo Ricardo se lo encontró en un par de festivales, charlaron, se abrazaron y está todo bien. Hoy hablan y no hay ningún problema. Veamos lo que tiene que decir Mundi al respecto de todo este asunto. Yo de Ricardo tengo tres imágenes distintas, explica el manager. Una es de la época cuando B8 imperaba el delirio y el descontrol absoluto a todos los niveles. En ese momento la actitud que tenía Ricardo era casi primitiva. Después, recuerdo otra época donde él se distanció de mí
porque empezó a creer estupideces y tonteras que le contaban los envidiosos sobre mí. El distanciamiento se acrecentó cuando hubo una acción legal de mi parte hacia alguien cercano a él. Por último, la tercera imagen que tengo es la mejor, la de los últimos 4 o 5 años, cuando nos encontramos después de mucho tiempo en un camarín de los Babasónicos y nos saludamos. Ese fue un primer acercamiento, pero después nos volvimos a encontrar en un festival en Varadero donde tocaban Ataque 77 y El Más Fuerte. Esa vez Ricardo fue muy sincero conmigo. Me pidió disculpas, me dijo que había estado todo muy mal creyendo las estupideces de los demás, porque evidentemente el tiempo había ubicado las cosas en su punto exacto y ahora me veía como un representante de artistas muy exitoso. Mundi está convencido de que Iorio creció como artista y asegura que ahora la relación entre ambos es excelente. Además, lo veo muy bien porque mucha gente puede verlo mal, pero como yo realmente lo vi mal en los 80, para mí ahora está bárbaro, dice. El propio Iorio explica actualmente con tono de autocrítica el proceso de su relación con el productor. Yo era muy pibito y Mundi ya era un hombre grande cuando sucedieron todas esas cosas. Tal vez por eso tuve discrepancias con él. Además, en ese momento nosotros éramos muy bravos y veíamos a los managers como los parásitos que perjudicaban a los grupos. En cambio, ahora soy grande y me doy cuenta de que todo eso fue una pendejada. Con Mundi y Epifanio somos buenos amigos en la actualidad, pero en ese momento estaba esa paranoia y era lo que nosotros veíamos. Creíamos que nos quería perjudicar, pero nunca hubo nada de eso. Fueron ideas o declaraciones nuestras poco afortunadas. Es más, hubo un tiempo que Mundi nos propuso hacer unas giras promocionales y yo no acepté de boludo que era. Dos hechos puntuales iban a estrechar la relación entre Iorio y Mundi en el futuro. El lanzamiento de un DVD doble en conmemoración de los 25 años de Riff, en el que Ricardo ofrecería testimonios sobre la banda y, sobre todo, la aparición de Antología, un proyecto discográfico que reuniría en una caja los 3 primeros álbumes oficiales de B8 remasterizados, más el compilado No se rindan, un CD de inéditos, un mini libro y algunos videos interactivos. Cuando yo produje esa caja en un punto tuve cierto temor de que Ricardo se enojara, confiesa el actual manager de Ataque 77. Para ese momento hice un trabajo de producción que me demandó 3 años. Fue un laburo que se hizo con mucho respeto y con la intención de posicionar a B8 como nunca antes había estado. Por lo tanto, cuando él vio la caja con ese nivel de producción, quedó alucinado, porque, más allá de que fuera un laburo mío, tuvo un nivel artístico y de producción como casi no se había hecho en la Argentina con artistas que tal vez lo merecían más que B8, entre comillas, por haber vendido más discos. Así fue, efectivamente. La verdad, solo te puedo felicitar porque la caja es increíble, le dijo Iorio a Mundi el día que tuvo en sus manos el ambicioso lanzamiento discográfico. Con el primer disco de B8, le llegó a Ricardo también la primera oportunidad de salir de gira. Aquel Iorio de apenas 21 años le fascinó la posibilidad de ausentarse por un tiempo de su casa para vivir una verdadera historia de rock. Un momento de su trayectoria que, por lo divertido que resultó y por lo que significó a su corta edad, valió la pena llevar a cabo. De aquella gira entre el 9 y el 11 de septiembre de 1983 por Pergamino, Arrecifes y Rojas, salió, entre muchas otras cosas, la primera experiencia de sexo, drogas y rock and roll, o al menos hubo intentos. En un viejo bar de Arrecifes, una parte del grupo y su comitiva dio con un veterano que les indicó dónde podían obtener placeres en la ciudad, y hacia allá fueron. Iorio reconstruye la divertida escena. Disculpe, maestro, ¿usted sabe dónde se pueden conseguir mujeres? Iorio encaró al hombre, entrado en edad, que ocupaba una mesa en el bar. Sí, claro. Anda a esta dirección, pibe. Golpea la ventana y decía en voz alta: Rosa, ¿tenés mujeres? Buenísimo, jefe, muchas gracias, agradeció el bajista ilusionado.
Hasta esa dirección fuimos con una ilusión tremenda. Recuerdo que hablábamos tanto de sexo en el camino que cogimos antes de llegar y dimos con el lugar que era una casa oscura. Llegamos ahí a las 10 de la noche, cuenta Ricardo. ¿Quién va?, preguntó alguien. Yo no voy, respondió uno. Yo tampoco, contestó otro. Tuve que ir solo Ricardo, resignado a golpear la ventana y a pronunciar las palabras claves que le prometían placeres. Rosa, ¿tenés mujeres?, preguntó en voz alta. Desde adentro, Iorio obtuvo como respuesta un disparo de un revólver calibre 38 y adiós al sexo. Salimos corriendo por las vías y mandamos toda la mierda, recuerda. Se ve que esa señora era una loca a la que los tipos del pueblo la tenían de punto. Tal vez odiaba a las putas y justo caímos nosotros ahí por culpa de ese viejo. Casi nos matan. Ahí comenzó la diversión para el grupo. Todavía éramos bastante inocentes en ese momento. Todo iba subiendo y no había roces. Me acuerdo que en otra de las ciudades tuvimos que dormir en un telo. Éramos 13 tipos y una sola mujer, María, la mujer de José Ben, nuestro manager en ese tiempo. El tipo de la recepción no entendió nada, pensó que queríamos enfiestarnos a la mina. Nos cagamos de la risa. Esa gira fue como un viaje de egresados a Bariloche pero tocando música, relata Gustavo Roweck. Para aquellos conciertos por la provincia de Buenos Aires acompañaron al grupo y a su equipo dos periodistas de la revista Tren de Carga, César González y el conductor Eduardo de la Puente, director en ese entonces de la publicación. El actual co-conductor de CQC y cual es, ostenta el considerable honor de haber sido uno de los primeros agentes de prensa del grupo y cuando alguna vez tuvo que hablar para el suplemento Sí del diario Clarín sobre aquella insólita parada, relató. Terminamos 14 personas entre músicos y plomos durmiendo en un albergue transitorio en el pueblo de Rojas. La desopilante gira fue evocada en la edición número 6 de la revista de octubre de 1983 bajo el título de Gira con B8. Allí Ricardo se despachó a gusto formulando una ácida crítica hacia el hipismo argentino que tanto despreciaba. Dijo sin pelos en la lengua, entre otras cosas. El hipismo es una ideología estática. Es tomarse una botella de vino, drogarse y tirarse a dormir abajo de un árbol. En cambio, el heavy metal te da la fuerza necesaria para sobrevivir. Nosotros no evadimos la realidad, te la mostramos de frente. B8 realizó dos conciertos en una misma noche por primera vez el viernes 7 de octubre de 1983. Primero fue telonero del grupo Barón Rojo en el Estadio de Obras Sanitarias, algo que repetirían al día siguiente. Sin embargo, el concierto de su banda es lo que menos recuerda a Iorio y es notoria, en cambio, la manera en que se entusiasma cuando ilustra con sus palabras el diálogo que mantuvo con Sherpa, el bajista del grupo español en el escenario de obras durante la prueba de sonido. Rompí una cuerda y para no perder tiempo un plomo de ellos me dijo, toma ese bajo. Lo agarré sin saber que era del bajista de Barón Rojo. Me acuerdo que continuamos con la prueba y en un momento apareció Sherpa. Cuando me vio tocando con su bajo el tipo se enfureció y preguntó delante de todos a los gritos, Oye, ¿quién te dio permiso para usar mi bajo? Me recagó a pedos. Ahí se cortó la onda con el tipo. Ellos eran muchachos mucho más grandes que nosotros y no se hace fácil la comunicación cuando uno tiene 36 y el otro que recién empieza con el rock 21. Aparte de que me caen a pedos así, justo a mí, que siempre fui patrón y sota. Esa vez me callé, no dije nada, porque si era otro el que me cagaba a pedos lo mandaba a la concha de su madre. Sin embargo, aún faltaba lo peor esa noche. Después de obras, debieron viajar hasta el conurbano de la provincia de Buenos Aires para presentarse en un cine de San Antonio de Padua. Para la doble presentación, los músicos habían alquilado un rastrojero. Cuando íbamos por la General Paz, chocamos, así que de entrada hubo problemas esa noche, continúa Iorio. Al final, comenzó el concierto en el cine y si mal no recuerdo, tocamos casi todos los temas cuando Jekyll, uno de los plomos que teníamos, que estuvo en una situación de guerra de Malvinas, tuvo un problema con un pibe del público que sacó una cadena
y con eso comenzó a pegarle al piso. ¿Para qué? El público de San Antonio de Padua y Merlo era peor que este pibe, y se lo quisieron comer. Ahí se armó una de tiros. Me acuerdo que los promos de Barón Rojo habían traído hachís y que nos convidaron. Yo no había fumado, pero nuestras novias y algunos de mis compañeros sí. Y entonces cuando comenzó el tiroteo las chicas seguían re locas, se asustaron y comenzaron a gritar. La gente se escapó por las ventanas del cine. Beto Ceriotti era el operador de sonido esa noche y terminó con números en rojos. Le robaron micrófonos, elementos de sonido del loco boogie, platillos. Fue un verdadero saqueo en un concierto de rock. Nos fuimos del lugar con la policía de la provincia escoltándonos hasta la avenida General Paz, recuerda Iorio. Beto, por su parte, consultado sobre ese concierto, también trae de su memoria algunas imágenes. Fue un desastre. Casi dejamos la vida ahí. No nos mataron de casualidad. Los pibes rompieron todo, se cagaron a palos. Las novias de Ricardo y Beto tuvieron ataques de nervios. Fue algo horrible y encima nos robaron todo. Entre octubre y diciembre de 1983, la Argentina se preparaba para recibir un nuevo gobierno democrático. Era el final de la dictadura militar. Hay una anécdota de esos meses de transición previos a la primavera alfonsinista que corona el año y que refleja la inexperiencia en el negocio musical de los cuatro individuos que formaban B8. Al grupo nunca le fue bien en materia de dinero y cuando le pudo ir bien no lo logró o no supo aprovecharlo. El grupo festejó su mejor momento de convocatoria con un show en el estadio cubierto del Club Platense el 23 de noviembre. El hecho de que hubieran asistido 2000 personas esa noche al gimnasio hacía pensar que por primera vez cobrarían algún dinero interesante después de haber organizado varios recitales en los que se llevaban de caja apenas algunas monedas. El concierto en Platense aún es recordado porque fue una auténtica fiesta y todo salió bien, salvo el detalle de que el manager de turno, José Ben, desapareció con toda la recaudación sin pagar ni el alquiler del gimnasio, ni las luces, ni el sonido de buggy, nada. Y con ese dinero se fue a disfrutar de unas vacaciones en Brasil. ¿Qué sucedía con la escena metalera argentina mientras José Ben se tostaba en las cálidas playas brasileñas? Las crónicas de la época dicen que a excepción de Riff, el resto de los grupos trabajaban en forma bastante improvisada. El profesionalismo en realidad se fue dando solo conforme pasaron los años. Recién, a partir de la década del 90, con el desembarco de los grupos internacionales, cambió el panorama de Argentina en materia de conciertos de rock pesado. En los 80 todo era muy precario. El show en Platense significó un antes y un después para la historia de B8. A partir de allí, el grupo atravesó un vía crucis de excesos, shows con pésimo sonido, desmanes en los conciertos y productores que no les pagaban a los músicos, algo que prácticamente fue costumbre hasta los últimos días del grupo. Si alguien conoce de cerca estas cuestiones es Mundi Epifanio. B8 era gente humilde de barrio que no tenía un conocimiento de la situación y entonces no tenían ni idea de cómo manejarse. Lo único que les cabía era la adulación y tuvieron ese impulso primitivo que atrapa a los músicos cuando solo creen a quienes hablan bien de ellos. Por esa actitud tuvieron mala suerte y a lo largo de su carrera aparecieron una o dos personas nefastas, sin vuelo y sin talento que les robaban la plata de los shows. En ello coincide también Marcelo Tommy. B8 trabajó con un montón de gente que proponía cosas pero no las cumplía. Después de laburar con José Ben, el grupo trabajó con un cumbiero que no entendía nada. Esa clase de tipos siempre se robaban la guita, nunca arreglaban bien las cosas. A raíz de esta situación, y especialmente por el cariño que sentía por Iorio, Tommy comenzó a ayudar a B8 a partir de 1983. Así, asumió la organización de varios conciertos de esa época, como los llevados a cabo en el Salón Ferroviario de Boulogne, en la Casa Suiza, en San Justo, e inclusive organizó con Ricardo el último que daría la formación clásica del grupo, en Lanús. Tommy recuerda, mi comunicación era con Ricardo
porque él siempre tuvo ganas de hacer cosas. Así me fui metiendo un poquito más en el grupo y tratamos de armar buenas fechas para que todo fuera mejor. Ricardo y yo invertimos mucha plata en B8. Yo hice todo eso, además, porque armaba la banda y tenía una fe bárbara en ellos. Ya que Ricardo era trabajador y la música era su vida, pasaba mucho tiempo en casa de Tommy escuchando, absorbiendo como una esponja toda información valiosa. Hoy en día, si tiene que destacar algo sobre la época en que él y Tommy comenzaron a trabajar juntos en la música, se queda con la confianza ciega que su amigo depositó en él y en B8. Cuando yo no ganaba dinero por los derechos de autor, Tommy apostaba en mí porque veía mi energía. Dentro de su pobreza y de su miseria, él igual nos ayudaba dándonos un lugar para parar. Y no solo eso, sino que además pagaba la luz y se bancaba a los vecinos porque la sala no estaba acustizada. Tommy es más que un hermano para mí, porque sin ser de mi sangre en los momentos críticos de mi vida, me ha ayudado más que mis propios parientes. A Rioyo los proyectos paralelos lo sedujeron siempre. Hubo un tiempo en el que alternó los ensayos de B8 con los de un nuevo grupo formado por su amigo Chofa Moreno, quien a pesar de hallarse en delicado estado de salud, no renunciaba a su pasión por la música pesada. Moreno moriría meses más tarde, el 20 de julio de 1984, víctima de asma crónico. El grupo se llamaba Letal. Iorio compuso algunas letras para ese proyecto, donde además se desempeñó como cantante durante el verano de 1984, compartiendo ensayos junto a Pablo Álvarez bajo, Hugo Benítez batería y Chofa Moreno guitarra rítmica. Un tiempo después ingresó al grupo Juanchi Baleirón, también como guitarrista. Iorio grabó un demo de 2 temas con Letal en un estudio de caseros que incluía el tema Solución Suicida. Hugo Benítez contó lo siguiente en relación con este grupo. Esa banda nació de unas zapadas que hicimos con Chofa, porque éramos grandes amigos. Yo en esa época tocaba la batería y así empezamos esa etapa hasta que aparecieron más músicos. El primero fue Pablo Álvarez, que tocaba el bajo. Después vino otro violero que duró poco tiempo, hasta que cayó Ricardo y se puso a cantar. Solución Suicida ya lo habíamos compuesto con Chofa cuando ingresó Ricardo, después él le agregó sus partes. Ese demo lo grabamos en una consola de 4 canales con Juanchi, cuando Juanchi todavía no había ingresado al grupo. Hoy, al frente de una banda llamada Metralla, el ex vocalista de Orcas describe el sonido de Letal como heavy metal con las influencias del Chofa, que eran Motorhead y Black Sabbath. El grupo duró poco tiempo. Ensayaba únicamente los fines de semana en una sala de la calle Colombres y, según contó Benítez, fue Chofa quien invitó a Iorio a participar en el proyecto. Lo invitó porque no recuerdo qué problemas había en B8. Hubo un impasse o algo así. Entonces apareció Ricardo y un tiempo después trajo a Juanchi para que toque como segunda viola. Pero él y Iorio estuvieron poco tiempo. Hoy día Juanchi se jacta de haber tocado con Ricardo porque nadie le cree que tocaron juntos alguna vez. Juanchi todavía tiene la guitarra con forma de flecha que usaba en esa época. Valerón sonríe cuando recuerda sus épocas de metalero y asegura que Iorio descubrió sus dotes como guitarrista cuando teloneó a B8 en el pub Hard Rock en Vicente López. Osvaldo Civile me prestó la viola aquella noche, cuenta. Juanchi tocaba por ese entonces en un trío instrumental llamado Cancerbero, junto a otros 2 futuros integrantes de Los Pericos, Ale Perico y el Topo. Un día Ricardo me dijo, che, tengo unos amigos que tocan y quiero que vos te prendas en ese proyecto, ¿venís? Y me llevó, revela Valerón. Yo estaba deslumbrado por tocar con Ricardo con mi guitarra con forma de flecha. Recuerdo que en ese grupo hubo un par de ideas muy buenas, además de Motorhead y Black Sabbath, había influencias de Iron Maiden y Saxon. Nos juntábamos en la casa de Pablo Álvarez y los sábados íbamos a la sala, donde yo podía aplicar algunas técnicas que copiaba de guitarristas como Randy Rhoads y Eddie Van Halen. Eddie Van Juanchi me decían,
pero un día tuve que dejar el grupo porque me tocó ir a la colimba. Iorio tuvo chances de cantar en vivo con Letal en un festival que se montó en el Club Ad Boys, pero ello nunca se concretó. ¿Por qué? Ricardo no pudo asistir al concierto y el grupo debió suspender su actuación. ¿Realmente Ricardo Iorio alguna vez se alejó de B8 como afirma Benítez? No, para nada, desmiente Iorio. Letal fue una cosa paralela que hice para darle una mano a mi amigo Chofa, primera incógnita resuelta por el propio músico. Entonces, segunda incógnita, ¿qué recuerdos guarda Iorio del actual cantante y guitarrista de Los Pericos? Muchos se sorprenderían al saber que Iorio describió como muy buena su forma de tocar rock pesado. Era Randy Rose, dirá. Tocaba dentro de ese estilo. Además, en esa época tenía una imagen muy distinta a la actual. Era rubio y usaba el pelo largo. Era un auténtico metalero que iba a los ensayos y a los conciertos de B8. Tercera incógnita. ¿Por qué no fuiste a cantar esa noche en All Boys? Antes, los conciertos se organizaban con 3 meses de anticipación. Así se armaban las cosas. Pero para ese concierto no hubo un puto afiche. Apenas hubo unos volantes re chiquititos. El resto de la banda fue al concierto, pero yo no fui porque les dije de movida que no iba a poder asistir. Después ellos continuaron tocando, pero al poco tiempo se separaron. Pablo Álvarez después formó Letal.